Saludos hermanos, que Dios les bendiga, Dios guarde sus vidas, sus familias, sus iglesias donde se congregan. Es un placer una vez más estar aquí con ustedes para continuar en esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. No es detalle a detalle, pero las cosas principales, generales, básicas, fundamentales, la estamos viendo en esta serie. En un momento nos anclamos en el libro de los Hechos. Hemos visto la principal parte del capítulo 10 y ahora hemos retornado a los evangelios, específicamente al evangelio de Lucas, para ver a Cristo enseñando, entrenando, capacitando a sus seguidores en esa escuela de más o menos 3 años de estudios bíblicos. Y entonces vimos en el libro de los Hechos cómo pudieron poner todas estas cosas en prácticas y continuaremos viendo más. En el día de hoy vamos a ver la confesión que salva. Note bien el título, la confesión que salva, que rápidamente ustedes lo van a concatenar con Hechos capítulo 2, cuando la población que se compungió por oír el mensaje de la palabra del Señor preguntó qué había que hacer. Y rápidamente Pedro lo conduce a una confesión. Este pasaje que está aquí en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, tiene la confesión que salva, pero hay que escudriñarla para encontrarla. Pero es fundamental. Es fundamental y vamos a leerlo de una vez y posteriormente vamos a dar la explicación del lugar. Lucas capítulo 12, verso 13 al 21. La confesión que salva. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Como dicen los sastres o las modistas, aquí hay mucha tela para cortar. Y parece que eso es muy bueno en ese oficio. Ahora, todo indica que este suceso narrado aquí ocurre en el entorno de la casa de un fariseo que invitó a Jesús a comer pan, como lo narra el mismo Lucas en el capítulo anterior, el 11, versículo 37. Lo que da a entender que hay muchas personas y también hay personas que siguen llegando. La multitud estaba compuesta por miles de personas que se arremolinaban y se atropellaban unas a otras por ver y oír a Jesús. Recuerden que Cristo es la atracción del momento. Aún por curiosidad, habían personas que llegaban de diferentes partes para verlo y para escucharlo. Entonces, este individuo, el que hace la pregunta, sale de esa multitud. Y tenía que hacer esta pregunta porque para él era muy importante que Jesús interviniera en un problema familiar como de herencia. Si uno toma en cuenta que Jesús ya había dicho que todo lo encubierto ha de salir a la luz, nos indica las reales preocupaciones de este individuo que parece que quiere lo que su hermano tiene.
Ustedes posteriormente pueden dar un poquito para atrás y en este mismo capítulo 12, los versículos 2 y 3, pueden leer esta enseñanza bien clarificante de Jesús, que todo lo que en oscuridad, en tinieblas, es decir, en privado, en oculto, uno piensa, uno razona, tarde o temprano ha de salir a la luz pública, porque de parte de Dios no hay nada que quede escondido. Y una cosa puede ser la avaricia, algo que se gesta en el interior de la persona, y esto puede ser muy preocupante cuando se tiene que ver con la obra de Dios. Entonces es muy probable que en este caso el hermano de este individuo haya sido el primogénito y que por ley le tocaba una doble porción de la herencia de sus padres. Entonces él quería que tal vez esa parte extra la repartieran entre los dos. Si los padres, por ejemplo, tenían 2 hijos, entonces la herencia la dividían en 3 partes. Le daban 2 al mayor, al primogénito, y 1 al otro. Entonces él quería, por ejemplo, un 100%, 33.3%, le dieron a él y al otro 67%. Él tal vez quería que del 33.3% lo dividieran para los dos. Entonces anda buscando que Jesús medie en esa situación. Este tipo de negociación compete a las autoridades civiles, a donde Jesús lo dirigió, para ir de una vez al meollo del asunto y declarar a todos los presentes que la vida del ser humano no se mide por los bienes materiales que se tengan, sino por la relación con Dios. Y es una manera revolucionaria lo que Cristo viene a traer aquí como enseñanza que posteriormente va a servir en el desarrollo de la iglesia, en el libro de los Hechos y hasta el día de hoy, excepto por aquellos que le encantan distorsionar el evangelio y crear ellos sus propias pautas. Pero Cristo está diciendo que el reino de Dios no mide la vida del ser humano como lo mide el mundo. Las revistas financieras, cómo tienen el listado de la persona con mayor fortuna en el mundo. Dios no ve eso así. Dios lo ve en función de la relación con Él. Entonces el individuo, él solo hace una pregunta, pero Cristo le contestó que él no estaba para eso y entonces le habló a la multitud completa. Entonces, para que todos lo entendieran mucho mejor, como un excelente maestro que es Jesús, puso como enseñanza la parábola de un hombre rico. Piensen, hermanos, que inmediatamente se introduce el término hombre rico antes que él tuviera una cosecha sobreabundante como tuvo. De hecho, ya es un hombre que tiene, porque la Biblia lo está definiendo como un hombre rico. Es decir, ese hombre tiene para él, tiene para su familia y probablemente tendría o tiene para compartir con otros. Pero entonces aquí se dice que su hacienda produjo en exceso, prácticamente una cosecha récord. Entonces este hombre rico con una avaricia descomunal, almacenó todo y lo tuvo todo como una provisión para un futuro seguro. Entonces él tenía un problema. Él dice, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? Fíjese su genial idea. Destruir los almacenes, los graneros, las plantas de silos que tenía, derribar eso y construir más grande. Piensen en la inversión de destruir los almacenes que tiene para hacerlo más grande y colocar allí entonces toda la cosecha récord que ahora tenía. Piensen un momentito en las vacas gordas, como se menciona en el sueño de Faraón, que José le interpretó, de 7 años de superabundancia, de tanta abundancia que alcanzó para 7 años de abundancia y para los 7 años de escasez y para el tiempo en el cual la tierra volvió a fructificar. Más o menos así, para que tengan una idea. Entonces este hombre inauguró sus almacenes, se habló a sí mismo, tipo egoísta, porque la avaricia tiende a ser egoísta, tener lo mío y tener lo que es de otro. Entonces él mismo se dijo, ahora tú tienes para tu futuro. Repósate, goza, bebe y a vivir se ha dicho. El día que él inauguró los almacenes llegó la muerte.
cuando él menos lo estaba pensando. Y de nada le sirvió. E incluso se utiliza la palabra necio de parte de Dios, necio. Necio, que es una palabra muy fuerte. Incluso la palabra necio, según está en el Sermón del Monte, no es una palabra que usualmente uno debería utilizar para su hermano, porque uno lo puede exponer al fuego del infierno. Pero el que está hablando aquí es Dios. Entonces, lo opuesto a la necedad es la sabiduría. La sabiduría. Esa sabiduría que nosotros la definimos como el principio de la sabiduría, el temor a Dios, el allegarse a Dios. Entonces, le llegó la muerte y lo que tenía no sirvió para nada. Entonces aquí queda claro que los bienes materiales son incapaces para librar de la muerte y también son incapaces para alcanzar la salvación. Se necesita una confesión de fe que realmente salva a la persona. Y a eso es que Jesús está enseñando en ese momento de Lucas capítulo 12, dando esa enseñanza que posteriormente nosotros comenzamos a ver su ejecución en estos ministros en Hechos capítulo 2. Ahora bien, en Lucas, aquí mismo Lucas 12, 21, Cristo empareja a todos, a todo el mundo, con este rico, al decir, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Es un necio. Es un tonto. Es una persona no inteligente, no sabia. Cuando todos deberíamos tener una relación con Dios, porque no es a Dios que le conviene, sino a nosotros. Aquí necio es un insensato que cree que el don de la salvación se obtiene con dinero y no por una confesión que salva y nos acerca a Dios. Cuando vimos el estudio de Hechos, capítulo 2, vimos a Pedro y a los 11 hablar a los compungidos de corazón que tenían que arrepentirse, lo que implica el reconocimiento de una condición caída, perdida e incapaz por uno mismo y la confesión de que Jesucristo es el único que puede salvarlo. Y se le promete que tiempos de refrigerios de parte de Dios vienen para las personas y que el Espíritu Santo mismo viene a morar en la persona creyente. Miren, Jesús habló de una riqueza en relación con Dios. Una riqueza en relación con Dios. Pero es una riqueza que se cultiva, que se aprecia, que se acumula. Como siempre hemos dicho que el Señor parte de cosas conocidas para traer verdades espirituales. Uno sabe en el mundo material lo que es ganar un dinero y tener capacidad para ir ahorrando, no gastarlo todo y acumular algo. Entonces, con un conocimiento de esto, Él nos lleva a una relación espiritual o a una verdad espiritual de cómo podemos ser ricos en Dios. Ricos en Dios. Pero esta riqueza hay que cultivarla, hay que apreciarla para que se acumule. Vamos a tomar un pasaje del Antiguo Testamento que está en el profeta Jeremías, capítulo 9, verso 23 y 24. Jeremías, capítulo 9, verso 23 y 24, donde nos dice lo siguiente, como un consejo. Pero no es Jeremías, es Dios. Así dijo Jehová. Es decir, así dice Dios. Así dice el Señor. Y Él va a decir algo que no le conviene a Él, sino a usted y a mí. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra.
Por estas cosas quiero, dice Jehová. Oye, tal vez no te van a dar un premio en el mundo, donde dan los premios Nobel. No te van a dar un Oscar, no te van a dar un premio Pulitzer de periodismo, de cualquier cosa. Porque la sociedad humana así es que lo mide y está bien. Y entonces cuando mide la fortaleza, la riqueza, la valentía, hay premios. Mas sin embargo, Dios está hablando de que uno tiene que alabarse en conocerlo, en entenderlo. Tú sabes lo grande que es una confesión que salva, porque uno conoce a Dios, porque uno sabe quién es Dios. Dichoso el hombre, dichosa la mujer que conoce a Dios, que sabe quién es Él y que conoce su amor en lo alto, en lo ancho, en lo profundo y en lo largo. Vamos a leer este pasaje en Efesios capítulo 3, verso 14 al 19, porque todos son consejos para fundamentar esa fe que realmente salva. ¿Qué es lo que se va a predicar en el Nuevo Testamento? Específicamente en el libro de los Hechos, cuando ya Jesucristo se ha ido, cuando el Espíritu Santo vino, los empoderó y ellos comienzan a cumplir la misión, tal y como está en la Gran Comisión. Mire lo que dice aquí Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Tú quieres una riqueza más grande que esa? Una relación tan íntima, tan estrecha entre nosotros y Dios, siendo Dios tan grande, tan inmenso y nosotros tan pequeños. Dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Míralo ahí, que excede a todo conocimiento, por el cual te dan un título en la universidad, cum laude, magna cum laude, summa cum laude, un premio Nobel, lo que sea. Excede todo eso para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El que está lleno de toda la plenitud de Dios es multimillonario espiritualmente. Tú te imaginas un Lázaro el mendigo. Un Lázaro el mendigo, mendigo para la humanidad y multimillonario para con Dios. De tal manera que el día que Lázaro el mendigo murió, una delegación de ángeles vino a buscar su alma para llevarla al lugar de reposo. Plenamente, la plenitud de Dios. Pablo aquí está rogando por un bienestar espiritual para los creyentes con recursos ilimitados de parte de Dios. Riquezas espirituales abundantes que definen la vida del cristiano que ha hecho confesión de fe, una confesión que salva. No hemos visto un solo caso en el libro de los Hechos, cuando hay una persona que tiene que ser conducida al Señor Jesucristo, que los ministros, evangelistas, apóstoles de ese momento lo conduzcan por otra vía que no sea confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros todavía no hemos visto el punto donde Agripa, junto con su esposa Berenice, escuchando al apóstol Pablo, este hombre contestó y le dijo a Pablo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le contestó: porque no es por poco y por mucho, es que en el nombre de Jesucristo es que la gente tiene que creer. Pero aquí Pablo está hablando de riquezas. Riquezas que en el día de hoy son menospreciadas, porque desafortunadamente en este siglo XXI en la iglesia pueden penetrar doctrinas, como le dijo Pablo a los hermanos en Galacia, personas que distorsionan el único evangelio, porque no hay dos ni tres, el evangelio es uno solo. Pero hay hombres perversos, hay mujeres perversas que dañan este asunto.
y no fomentan las relaciones espirituales para con Dios. Miren este pasaje tan hermoso, que es uno de mis favoritos, en Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios, dice Pablo a los hermanos filipenses, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ustedes saben cuál es el trasfondo de este? Una gran necesidad que Pablo tenía. Y los hermanos filipenses la suplieron. Y Pablo le dijo, esto tal vez llegó un poquito tarde, pero estén tranquilos porque yo he sido entrenado de parte de Dios para administrar lo poco y administrar lo mucho. Ese es el texto de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El todo es no teniendo nada y el todo es teniéndolo todo. El creyente que ha confesado a Cristo tiene capacidad para administrar cuando no tiene nada y para administrar cuando lo tiene todo. Entonces él dice, Dios con su riqueza en gloria suple todo lo que haga falta. Nosotros podemos decir aquí, sin duda alguna, que los seguidores de la obra de Dios en los inicios de la iglesia del Nuevo Testamento practicaron a plenitud estas enseñanzas, las cuales están vigentes hoy en día. No es la prosperidad material que define nuestra vida, que no es mala tampoco, y la necesitamos, y tenemos muchos casos en toda la Biblia de prosperidad material, pero de acuerdo al Señor. Ser prosperado de acuerdo a Dios, no ser prosperado de acuerdo a los hombres. Ahora, ¿qué es lo más importante? La prosperidad espiritual. Yo entiendo que de vez en cuando la gente a veces toma un texto rápidamente en una conversación y lo saca fuera del contexto. Por ejemplo, cuando Juan desea que Gayo sea prosperado en todo, pero él explica bien, como prospera tu alma, tú seas prosperado en lo material. Como prospera tu alma, tú tengas salud. Él está partiendo de una relación espiritual que está sustentada en una confesión. No se olviden, hermanos, que la confesión del cristiano es como una bandera que se levanta, que se iza. Entonces, bajo esa bandera es que uno mora. Y uno dice, esta bandera representa el reinado de Dios, el dominio de Dios, y yo en ese estoy viviendo. No es la prosperidad material, como creía este individuo de Lucas capítulo 12, es ser ricos para con Dios. En nuestra próxima entrega estaremos hablando de la enseñanza de Jesús, aquí mismo en Lucas, en los versos 22 al 31, cosas muy peligrosas que incluso tienden a enfermar al que lo practica. Se llama el afán y la ansiedad. Son dos males que enferman a la persona que se aferran a eso. Lo vamos a ver en Lucas 12, 22 al 31, con un apoyo en Mateo capítulo 13, verso 22. Y nos daremos cuenta por el testimonio de los primeros creyentes y ministros del Evangelio que esta fue una línea de acción en la iglesia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ya que nosotros confesamos y vivimos bajo lo que hemos confesado, que es una especie de voto, entonces conducimos a los demás que quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador, no a confesar el nombre nuestro, sino el nombre de Jesús, que es el único nombre dado a los hombres en el cual se pueden salvar en el globo terráqueo, desde Adán hasta el día de hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí, estimados hermanos, esperando en el Señor que podamos vernos en una próxima ocasión, y yo personalmente dándole las gracias a ustedes por la atención dada a este estudio. Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.